2. Engaño demoníaco. En este capítulo, voy a describir en mayor detalle algunos de los ataques que están viniendo contra nosotros, en nuestra nación y alrededor del mundo, así como la profundidad del engaño y del tormento que Satanás quiere infligir en nosotros. Vamos a ver lo mucho que necesitamos a nuestro libertador, que nos da la autoridad para vencer todo el poder del enemigo. El mundo está siendo engañado e insensibles a los peligros de lo demoníaco. Existen tres maneras principales en que el enemigo está engañando al mundo actualmente. En primer lugar, entre las gentes que están buscando un poder superior para obtener las respuestas de las crisis que tienen en la vida, ha aumentado la curiosidad acerca del misticismo, las religiones orientales y el ocultismo. A través de estas avenidas, muchos están siendo seducidos ignorantemente hacia el reino demoníaco del dominio de Satanás. La televisión y los otros medios de comunicación han romantizado todo lo que tiene que ver con la magia y con lo demoníaco, hasta el punto de que ya no se considera tabú que una persona se entrometa en el mundo del ocultismo. Se ha convertido en algo de moda. La gente no se da cuenta que estas cosas están deteriorando su bienestar espiritual. La sociedad se ha insensibilizado a los peligros de abrazar el medio ambiente demoníaco, y la gente está abriendo más y más sus hogares y su corazón a todo lo satánico y a las influencias paganas. El diablo toma ventaja de cualquier oportunidad que se presente para inyectar falsas doctrinas en la mente de aquellos que están en una búsqueda espiritual, de un poder superior y de un poco de paz. Esta es la forma como frecuentemente la gente se involucra en el ocultismo y en adoración pagana, por ejemplo, o caen en un comportamiento desmoralizante. Muchos de sus parientes y amigos se encuentran desconcertados, porque sus seres queridos han sido engañados por estas obvias falacias religiosas. La persona que ha sido engañada no tiene idea alguna de que lo que él o ella considera ser un alcance espiritual realmente es una trampa del diablo, para promover falsa doctrina y engaño espiritual en la vida de la persona, lo cual le llevará a su destrucción. El apóstol Pablo nos advirtió en contra de los peligros de adorar dioses falsos, o cualquier cosa que se exalta a sí misma, por encima del conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Favor de ver 2 Corintios 10:2.4-5. Pero la adoración de dioses falsos y de ídolos sigue promoviéndose aceleradamente en nuestro mundo. Aquellos que conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo deben mantener una posición firme en contra de las manipulaciones que se realizan al Evangelio verdadero de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Los dioses falsos están seduciendo a la gente a que se aparte de Dios, en lugar de traerlos hacia su presencia. Debemos tomar la iniciativa para ayudar a la gente, para que entiendan lo que está sucediéndoles, a medida que son influenciados por las fuerzas invisibles de principados y potestades malignas, que solo buscan destruirlos. Debemos proclamar la libertad que ellos pueden tener en el Señor Cristo Jesús. Si no lo hacemos, no solo ellos permanecerán cautivos del enemigo aquí en esta tierra, pero también van a experimentar un infierno horroroso, por toda la eternidad. Debemos advertirles a todas las gentes acerca del juicio de Dios, antes que sea muy tarde. La falta de reverencia hacia Dios. En segundo lugar, multitudes de gentes están muriendo y se están yendo al infierno, porque no tienen reverencia hacia Dios, o no admiten su existencia. Más y más, el diablo está intentando mostrar a Dios como un personaje ficticio, en lugar de permitir que la gente vea a Dios como Él es realmente el creador y proveedor de nuestra vida. Las Escrituras nos dicen, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Al mismo tiempo, Satanás está tratando de esconder la realidad del infierno, mostrándolo como algo de ciencia ficción, que solo pertenece a la imaginación de escritores muy creativos, diferente del lugar tan horroroso que verdadera y realmente es. Yo creo sinceramente que, si la gente tuviera reverencia hacia Dios, ellos serían mucho más conscientes de sus actos, y se darían cuenta del regalo de valor incalculable de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Ya no darían oído a toda esa seducción de voces satánicas, confundidos y viviendo en la inmoralidad. En tercer lugar, Satanás está camuflajeando y diluyendo el Evangelio de Cristo Jesús, para seducir a las gentes por medio de la sensualidad y las adicciones. Los jóvenes de estos días, especialmente, han visto mucha corrupción. Su mente ha sido corrompida con inmoralidades disfrazadas de cosas morales,
y ellos encuentran muy difícil poder discernir la verdad de Dios de entre todos estos engaños. El diablo está buscando todos sus puntos vulnerables, seduciéndolos a un mundo de idolatría y de falsedades, que devalora su bienestar espiritual, y los puede llevar a la completa autodestrucción. El diablo manipula la ingenuidad de la juventud, para promover sus falsas doctrinas, a través de la presión de los amigos y compañeros, y por medio de mostrar el comportamiento tóxico, como algo muy romántico. Más y más, el contenido depravado de los programas de la televisión, revela la obra de los demonios, que han sido enviados, para influenciar a todos aquellos que han perdido su temor de Dios. Nada está más allá de los límites, y la gente se siente más atraída a actuar de acuerdo a cualquier lujuria o perversión que le agrade a su naturaleza pecaminosa. Esta actitud cultural ha abierto nuestros hogares a la bajeza moral, que va más allá de cualquier nivel de comprensión, con la maldad siendo vista como un estilo de vida natural, en lugar de verlo como el camino a la degradación y destrucción que realmente es. Por ejemplo, un joven cristiano conoce a una hermosa muchacha en la escuela. A medida que la relación comienza a crecer, ella le pregunta: ¿puedes venir a mi casa para conocer a mis padres? Él accede a hacerlo, pero cuando llegan a su casa, él se perturbó en demasía. Él vio dos mujeres, y le preguntó a su compañera: ¿dónde está tu padre? A lo que ella respondió: esta mujer es mi padre, y el marido de mi madre. El joven se enojó tanto que se fue a su casa y lloró delante del Señor. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, Dios mío? ¿Qué es lo que puedo decir para ayudar a toda esta gente? Los retos que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día son mucho más difíciles y más abiertos que en generaciones pasadas. Estos retos se aferran a ellos como si fueran un guante, y ellos necesitan la libertad que solo puede venir a través de Cristo Jesús. Entrarás o portales hacia el infierno. Debemos entender verdaderamente las causas demoníacas subterráneas, que están detrás de muchos de los problemas personales y sociales que estamos enfrentando en este momento. Al mismo tiempo, debemos estar seguros de que existe una completa victoria en Cristo Jesús. En algunos de mis libros anteriores, he descrito cómo Jesucristo se me ha aparecido, y me ha enseñado, por medio de visiones y revelaciones, las profundidades del infierno, y también, la paz y el gozo que existe en el cielo. Él me llevó en un viaje que duró 3 horas, cada noche, por 30 noches, a las mismas entrañas de la tierra, para mostrarme el juicio de su Padre, en contra de la rebeldía y el pecado. Él también me mostró visiones de las puertas, o portales del infierno, que son los recursos de muchos de los ataques demoníacos que sufrimos actualmente. Estas experiencias fueron tan increíblemente reales, que yo podía extenderme y tocar las imágenes que él me estaba revelando. En medio a los que primeramente parecía ser un torbellino de poderes, mezclado con diferentes tipos de luces, y tonos de color café y blanco. Viendo esto más detalladamente, pude notar que esta imagen de tornado no se estaba moviendo. Estaba quieta, y estaba conectada a la tierra. Habían varias de estas figuras circulares. Algunas de ellas eran transparentes, mientras que otras eran opacas, y se mecían de un lado a otro muy lentamente. Estas puertas, o portales del infierno, salían de la tierra, y se extendían a lo alto hacia la galaxia. Jesús explicó: estos son los portales del infierno. Te voy a llevar hacia dentro de uno de estos portales, y rumbo al infierno. A medida que descendimos por este portal, Jesucristo me recordó que en su mano había un aro lleno de llaves. Estas llaves eran las llaves del infierno y de la muerte que le arrebató al diablo. En Apocalipsis la 1 y 17-18, Jesús dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tenemos que tener temor de Satanás, porque Jesús ya lo derrotó y obtuvo la victoria. Alrededor del interior de este portal del infierno, que se veía como un túnel, era como una malla transparente de color gris. Detrás de esta malla, había muchos demonios o diablos. Algunos de ellos estaban trepando por las paredes, mientras que otros tretaban y trataban de acercarse, gritándome. Las puertas estaban en la parte alta del túnel. Entre los demonios que encontré en este portal, algunos eran como de 4 metros de estatura, y se veían como siluetas en forma de cucarachas.
También habían figuras demoníacas en forma de arañas enormes que se movían de un lado a otro, y se veían extraordinariamente siniestras. Otras criaturas tenían caras que eran como de 70 centímetros de ancho, con narices muy puntiagudas, y colmillos. Tenían colas con una horqueta al final, y tenían alas que les permitían volar. Tenían patas con garras muy filosas, que podían desgarrarte en pedazos. Había gusanos que se arrastraban por sus alas, y eran unas de las más horribles figuras demoníacas que yo jamás he visto. En este portal del infierno, había un olor horrendo de azufre demoníaco mezclado con olores de lodo, y con el más horrible olor de carne que se estaba quemando. A medida que recorrimos este portal, Jesús me dijo que el día iba a llegar, cuando todos estos seres malignos iban a ser soltados sobre la tierra para hacer los antojos del diablo. Hace ya bastante tiempo desde que Jesús me mostró el infierno, pero como escribí anteriormente, en los últimos 5 años, el pecado se ha multiplicado. Estos espíritus horrorosos ya han salido del infierno, y están atacando a las masas. La realidad del infierno, la realidad de Satanás, de los demonios, y del infierno se encuentra escrita en las Escrituras. Jesús dijo que existe un fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. El infierno fue preparado para el diablo y los ángeles que lo siguieron en su rebelión en contra de Dios. Pero desde que Satanás engañó a los seres humanos para que se rebelaran y lo siguieran, la gente que no ama a Dios y no lo sirve y que continúan en sus egoísmos, siguiendo sus propios caminos y rechazando los mandamientos de Dios y el perdón que es por medio de Cristo Jesús, también terminarán en ese lugar. Favor de ver Mateo 25:14-46. Las Escrituras se refieren a seguir nuestros propios caminos, en lugar de seguir el camino de Dios, como hacer las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Repito nuevamente, el infierno no fue hecho para las gentes, especialmente la gente o el pueblo de Dios. Debes estar seguro que los bebés y los niños pequeños no van al infierno. Jesús es misericordioso, y Dios sigue protegiendo a los inocentes. Pero debido a la rebeldía y al pecado de la humanidad, en contra del Creador, el infierno se ha extendido, y tiene lugar para las almas de las gentes. Favor de ver Isaías 5:11-15. Muchos de los que se han burlado del Señor Jesús, en lugar de recibirlo en su corazón, mientras estaban en vida sobre la tierra, ahora viven en el infierno. Hay otros ahí que cometieron ofensas y pecados horrorosos, y que nunca se arrepintieron. Jesús hizo estas declaraciones, entre otras, acerca de la realidad del infierno. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11:23-24. La realidad del infierno es inexplicable. Cuando fui testigo de ello en mis visiones, todo lo que podía sentir era temor y muerte alrededor de mí. Gracias a Dios, que Jesús estaba conmigo, y me consoló para no temer. Él me recordó que yo debía compartir estas visiones con la gente por todo el mundo, y debido a ello, muchas gentes vendrían a ser salvas. El precio de rechazar a Jesús no existe otra oportunidad para arrepentirse. He podido hablar con otros que han visto estos portales o puertas del infierno, y recuerdo sus descripciones, de cómo se sentían, a medida que descendían por ese túnel. Ellos sentían como si los espíritus malignos estaban tratando de agarrarlos. Estos mismos espíritus proferían amenazas en forma muy atrevida, tales como, ahora ya te tenemos, ya es muy tarde, te engañamos, debiste haber aceptado a Jesús. Cuando rechazas a Jesús, estás invitando en tu vida
toda la contaminación de la incredulidad y un futuro de tormento. Es la cosa más horrible, el hecho de caminar entre los muertos en el infierno. Las almas ahí están totalmente conscientes del hecho de que la vida continúa en la tierra, y que ellos tuvieron todo tipo de oportunidades para arrepentirse, antes de haber sido condenados a este horrible lugar eterno. Todavía puedo recordar los gritos de los muertos, haciendo eco en la oscuridad, junto con sus clamores de arrepentimiento, su remordimiento, el hecho de darse cuenta que se están quemando en el infierno. Mi corazón sintió dolor por ellos, y clamé: Señor, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué les puedo decir? Pensé acerca de la ignorancia que tiene la gente con relación al juicio de Dios, y comencé a pensar muy claramente acerca de este viaje por el infierno, y la necesidad de ser muy específica y precisa en lo que Dios me estaba mostrando, para que yo pudiera transmitir esta verdad al mundo entero. Castigo de fuego. Cuando la gente en la tierra ha rechazado el Evangelio y muere sin Jesús, los demonios los toman, ponen una cadena alrededor de ellos y los arrastran hacia una puerta que dirige al infierno. Una vez ahí, son arrojados desde una cima hacia un abismo, donde hay un valle de fuego, y ahí son mantenidos presos. Muchas almas han sido arrojadas a este valle de fuego, antes de ser enviados a sus lugares de juicio, dentro de los diferentes compartimentos del infierno. Los compartimentos del infierno tienen diferentes grados de intensidad de fuego, unos más calientes que otros. Cada compartimento representa ciertas leyes de Dios que ellos han violado. Si eres un asesino, entonces te colocan en un compartimiento con todos los asesinos. Si eres un mentiroso, te colocan con todos los mentirosos, y así sucesivamente. Las almas en estos compartimientos estuvieron dedicadas para servir a su naturaleza carnal, en lugar de servir a Dios, y escogieron no arrepentirse. Temor y pérdida. Mientras que viajé con Jesús abajo, por la puerta del infierno, hubo temor que vino sobre mí, y sentí como todo dentro de mí, y todo lo precioso que había en mí, me había abandonado: mi amor, mi hogar, mi familia. Fue el sentimiento más horrible que jamás tú puedes imaginar. La necesidad de santidad. Mientras más avanzamos hacia abajo del túnel, enormes serpientes y ratas, y muchos espíritus malignos huían de la presencia del Señor. Cuando entramos a cierto lugar, las serpientes sisearon hacia nosotros, y las ratas hicieron chillidos. Todos hicieron sonidos malignos. Había grandes víboras y sombras oscuras alrededor de nosotros. Jesús era la única luz, y yo permanecí muy cerca de él. Había diablos y demonios en las paredes, todo a lo largo del túnel. Yo sabía que todos estos seres malvados tenían la habilidad de hacerse invisibles al ojo natural, porque yo los había visto dirigirse hacia la tierra para hacer las obras de Satanás. Sintiendo el temor que yo tenía de este lugar, Jesús me dijo: no temas. Llegaremos al final de esto muy pronto. Debo mostrarte muchas cosas. Ven, sígueme. Las serpientes nos pasaron, deslizándose, y había muchos olores muy sucios por todas partes. Las serpientes estaban muy gordas, y muy redondas, como de 1,5 metros de ancho, y 9 metros de largo. Vi un estiércol negro que se inflaba y desinflaba. Un olor de estiércol estaba en todo el aire. Había espíritus inmundos por todos lados. El miedo llenó todo el aire, y yo sabía que todavía había mucho más que tenía que ver, pero Jesús me dio paz. Él me dijo: muy pronto vamos a estar en el centro del infierno. El centro del infierno parecía tener más de 22 kilómetros de altura, y como 4 kilómetros de diámetro. Puedo recordar las palabras de Jesús que me estaba mostrando todas estas cosas, para que yo le diga al mundo que todo esto es real. Hay una sección en el infierno para las almas que han hecho grandes males en contra del Señor y de su pueblo. Hay brujas, hombres y mujeres, todos malvados, que no se arrepintieron, se encuentran en celdas. La maldad y el pecado son sus dioses. Escuché que el Señor me dijo: debes ser santo, porque yo soy santo. Haz el bien y arrepiéntete en mi nombre. Yo soy la puerta. Si tú eres fiel y verdadero, ven y sígueme. Favor de ver 1 Pedro la 1:16, Juan 10:2.79, Mateo las 19:21. Yo decidí en mi mente caminar limpio delante del Señor. Yo sabía que aun si les fallaba, Él estaría ahí para recogerme, si yo me arrepentía, porque yo le pertenezco.
fuerzas demoníacas lanzadas desde el infierno. Mientras que el infierno es un lugar de castigo para todos aquellos que rechazan a Dios, también es un lugar desde donde salen los espíritus inmundos para atacarnos. Cuando Jesús me llevó hacia el infierno, Él me explicó que, en ciertos momentos, Satanás da órdenes, y los espíritus demoníacos son soltados y enviados hacia la atmósfera, para ir a la tierra y a otros lugares. Hoy en día, hay muchos portales del infierno emergiendo del centro de la tierra. Hay poderes demoníacos que están siendo enviados sobre la tierra para hacer las obras del diablo. Puedes estar seguro que todas estas cosas son muy reales. Estamos peleando batallas espirituales, tal y como lo leemos en el libro de Daniel. Favor de ver Daniel capítulo 10. Puedo recordar tan claramente cómo podía ver las batallas que se estaban librando en el ámbito celestial, en contra de espíritus seductores que vienen en contra de todos nosotros. Yo oré: oh Dios, por favor ayúdanos a no caer en las manos de estos poderes seductores, ni en estos malvados caminos. Me dolió el corazón al ver a este líder malvado enviando fuerzas demoníacas sobre la tierra para esparcir sus engaños. Estamos involucrados en una feroz guerra espiritual. Aunque el poder demoníaco es horrible y muy fuerte, Jesús es mucho más fuerte, y Él es nuestro libertador. Jesús me dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Favor de ver Mateo las 16 y 18. Por eso es muy importante que yo comparta este mensaje de liberación a todo el mundo. Debemos aprender a confiar en Jesús completamente como nuestro libertador, y debemos aprender a atar las fuerzas demoníacas, mientras que soltamos y enviamos las bendiciones de Dios, en el nombre de Jesús. Estamos involucrados en una guerra espiritual que debe ser peleada con las armas sobrenaturales de Dios, por medio de su poder. Solo Dios nos puede dar la victoria sobre Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2.2, y de los gobernadores de las tinieblas demoníacas, y de la maldad espiritual, en las regiones celestes. Efesios las 6 y 11:12 nos advierte: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos involucrarnos en la guerra espiritual, no solo por nuestro propio beneficio, sino por el bien de multitudes de gente, que están siendo engañados por el diablo. En Mateo las 18 y 21, Pedro preguntó cuántas veces él tenía que perdonar a su hermano o hermana que lo ofendieran, y Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Efesios las 6 y 22. El perdón es la naturaleza de Dios. Él es un Dios de gracia y misericordia. Él nos exhorta para que tengamos hacia otros el mismo amor que Él tuvo por nosotros. Debemos restaurar a aquellos que han caído, y que se han alejado de Dios, y traer a su reino a todos aquellos que todavía no le conocen. Debemos ayudar a liberar a la gente de los ataques y del control de Satanás. Me molesta muchísimo el pensar en toda la gente que se está yendo al infierno, porque no tuvieron un sano temor de Dios, y no son salvos. Tal y como hemos visto, la gente hoy en día está invitando al infierno dentro de sus vidas, por medio de aceptar y adoptar todo tipo de comportamientos paganos y demoníacos. Los demonios los poseen u oprimen, y los usan para llevar a cabo sus actos malignos. Cuando yo estaba con Jesús en el infierno, yo pensé: estas puertas o portales del infierno necesitan ser cerradas, porque el enemigo está enviando todo tipo de fuerzas del mal hacia la tierra, tales como pornografía y la destrucción de matrimonios, hogares, y niños. Yo escribí este libro como una herramienta para exponer los actos de la maldad, revelar su origen, darles a aquellos que están atados la esperanza de saber que pueden ser libertados por el poder de Dios. Cosas horribles salen del infierno cada vez que Satanás da órdenes para que vayan sobre la tierra. Hay espíritus malignos que están caminando y buscando a quienes pueden devorar. Favor de ver 1 Pedro 5:2.8. Y la gente se está rindiendo y sometiendo ante estos poderes paganos. Pero Dios está advirtiéndole a la gente que dejen el mal que están haciendo, y que se vuelvan al Señor Jesucristo, antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes usar cualquier tipo de filosofía que te guste, para bajar el tono de la realidad y del peligro de las cosas paganas,
pero la verdad permanece para siempre. Debemos mantenernos fieles y firmes en la realidad, sin darle nuestra lealtad a grupos de gente que quieren hacer excusas para poder vivir una vida inmoral y pagana. En la Biblia, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, debido al rechazo que mostraron hacia los caminos de Dios. Y las Escrituras nos dicen que va a venir un juicio final sobre todas las gentes de la tierra. Por favor, ver ejemplo en 1 Pedro 4 2.5. Apocalipsis, los 20 y 11:15. Jesús prometió: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo las 24 y 30. Tenemos que estar esperando a Jesús, creyendo que Él vendrá, y que va a juzgar al mundo. Y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación, y por su reino. 2 Timoteo 4 2.1. Doctrinas destructivas de los demonios. No debes tener duda alguna de esto. Estamos en una guerra espiritual del bien en contra del mal. Esta es una guerra crítica para ganar las multitudes de almas. Estamos peleando en contra de doctrinas de demonios, que han venido a nuestra tierra, para engañar a toda la gente. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4 2.12. Estas doctrinas enseñan mentiras e hipocresía. Nos dicen que no debemos creer en la palabra de Dios, y tratan de despreciar la verdad y el poder que reina desde el cielo. Te dicen que te puedes comportar de la forma que quieras, porque Dios ya vive en ti, y además, Él entiende. Estas falsas doctrinas implican que Dios se hace disimulado, y acepta las enseñanzas que contradicen su palabra. Algunos, incluso dicen, que Dios ni siquiera existe. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. Mateo las 24 y 24. Aquellos que promueven falsas doctrinas, algunas veces tratan de confirmar sus enseñanzas con señales y maravillas falsas, que no vienen de Dios. Estos son espíritus seductores que se están manifestando, para poder promover su propaganda demoníaca. Existe un lugar y un momento cuando tú necesitas escuchar la verdad y ser liberado. Ese momento y ese lugar es ahora mismo. Aprende la verdad del Evangelio, no solo por tu propio bien, sino por el bien de muchos otros que están sufriendo bajo las doctrinas de demonios, y que necesitan la liberación de Dios. Lucha contra el diablo, y conoce que tú tienes el poder para vencerlo, en el nombre de Jesús. Tenemos que creer que Jesús es Señor, y que su misericordia va a alcanzar a todos aquellos que están siendo engañados. Mientras que Satanás solo viene para matar, hurtar y destruir, Jesús viene para darnos vida. Favor de ver Juan las 10 y 10. Extinguiendo toda la duda y toda la incredulidad. A través de la palabra de Dios, el Señor extingue toda duda e incredulidad, mientras que al mismo tiempo, muestra su gran poder. Él hace lo mismo por nosotros, hoy en día. En 1 Reyes 18, leemos cómo Dios envió su profeta Elías, para exponer al inútil dios Baal. Elías le dijo al pueblo de Israel, que estaba adorando a ese dios falso: entonces invocad el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, y dijo: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros, y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Primera Reyes las 18 y 24 o 25. En vano, los seguidores de Baal clamaron a su Dios. Pero cuando Elías clamó el nombre del Señor sobre su sacrificio, no hubo duda alguna, en cuanto a quién era, y es, el único verdadero Dios viviente. Entonces cayó el fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. 38. De la misma manera en que Dios derrotó a Baal, Él sigue derrotando a todos los dioses falsos, y a las doctrinas de demonios que existen hoy en día. La palabra de Dios y su poder son extraordinarios, y muy superiores a nuestra mente natural, para que podamos comprenderlo.
Tú puedes aceptar esta verdad o puedes rechazarla, pero déjame advertirte que debes escuchar y recibir la palabra del Señor. La palabra de Dios confirma lo que dice, y cumple todo aquello que promete. Debemos remover nuestras dudas e incredulidad, mantenernos firmes en la palabra de Dios, declarar su palabra, y recordarle al diablo que ya está derrotado por la sangre del Cordero. La palabra de Dios es mucho más grande que cualquier ataque que el enemigo trate de conjurar para destruirnos. Esta es la razón por la cual debemos dejar de quejarnos, lamentarnos, y tener miedos, que son nuestras reacciones más comunes ante los problemas, y debemos armarnos con las armas que Dios nos ha dado, mientras que peleamos la buena batalla de la fe. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina, y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. 1 Timoteo 6:2.9-12, énfasis añadido.